mencionado, entonces nos va a nosotros contar en resumen lo que ha pasado a la empresa durante el periodo. Por lo tanto, acá está punto por punto qué es lo que fue lo que pasó. Los resultados del ROI de no sé qué, el EBITDA fue tanto, las ventas están explicadas principalmente por sector, el papel fue tanto. Y lo que quiero llegar con esto es que, aparte de hablar todo el rato de qué fue lo que le pasó a la empresa en detalle durante el año, ellos también calculan los indicadores. Bien, acá está calculado, por ejemplo, las permanencias de los quinquenales, las ventas por cobrar, las rotaciones, la cobertura de gastos financieros. Son exactamente los mismos indicadores que nosotros revisamos en clase. Bien, ahora, no quiero, y fue lo que de hecho pasó el semestre pasado, que me lleguen y copien esta tabla en la presentación. Bien, de partida los años están al revés. O por lo menos hacen en el fondo la pega de darlo vuelta. Bien. Y segundo, lo que yo voy a requerir en el fondo es que ustedes me hagan los datos más principales y no todos los datos que están acá. Yo quiero que en el fondo después de escoger los más relevantes, y en base a los más relevantes, explicarlos. Porque me pasó que, por ejemplo, una me habló sobre una rotación, no me acuerdo de qué era. Creo que era como de. No me acuerdo cuál era, una rotación rara, como cuenta corriente, que está dentro de este listado. Esta es buena empresa, su empresa van a tener cuatro listados. Pero no sabía de cómo estaba calculado. Entonces, si yo por ejemplo digo, veo que la permanencia de inventario disminuyó de un año a otro, pasa de 65 a 67 días. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué aumentó? Aumentaron las compras, aumentaron las cuentas por pagar, en este caso como es inventario, aumentó la venta, el costo de venta, el inventario. Cuando quiero saber por qué aumentó de un año a otro, no me interesa saber si son 75 días o son 67 días. ¿Bien? Entonces, para que no se queden con la idea de que puedan copiar esto, ya se lo pueden copiar si quieren, pero van a tener que saber interpretar todos, porque le puedo preguntar por cualquiera de ellos. ¿Ya? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre rotación y permanencia? La rotación te sirve a ti para calcular la permanencia. La rotación es a las veces durante el año que tú estás utilizando el activo, pero esos 2, tantas veces lo que dice nada. Entonces, lo que hacemos nosotros es calcular y hablar de permanencia. Son 2 veces. Son 2,6, no es un número, o sea, es un número, no es una cantidad. ¿Sí? Exacto. Entonces, estos 2,6 veces que están acá, te tienen aquí para calcular y compararte con otra empresa en términos de rotación para ver si te demoráis más o menos veces o cuántas veces las estás haciendo girar durante el año. Pero hablar de eso, así como que la estoy haciendo girar 2 veces durante el año la cuenta corporal, como que no se entiende. Entonces, lo que nosotros hacemos es hablar en términos de permanencia. O sea, tú puedes comprar como, por ejemplo, nosotros nos demoramos tantos días y la otra empresa se demora tantos otros días. Una es más rápida, otra es más lenta, pero va de la mano con la rotación. Fíjate que acá la rotación es más alta, la permanencia es más baja. La rotación es más chica, la permanencia es más alta. Por lo tanto, igual hablar de rotación implica hablar de más días o menos días, pero no es tan rápido verlo. Es más verlo, o sea, más rápido verlo que en términos de permanencia. Entonces, en el informe, hablen de permanencia, no hablen de rotaciones, porque al final van a estar hablando de la misma cosa, de 2 puntos de vista distintos, y el término de rotación es mucho más complicado, puede interpretar. Al final, por ejemplo, en rotación de cuentas por cobrar sería 259 veces en un año, considerando que el año tiene 360, Claro. podría dar el 138, podría... Claro, La rotación de cuentas por cobrar se calcula las ventas en las cuentas por cobrar. Tú divides las ventas en las cuentas por cobrar, te da 2,5 o 2,6. Pero ese aumento de 2,5 a 2,6 no sabes tú si es porque aumentó la venta o aumentó tu cuenta por cobrar. Y si para poder hablarlo más rápido, hablas en términos de días. Te estás demorando tantos días en cobrar y tantos días en ser tantos días en primer año y tantos días en segundo año. ¿Se me dan cuenta que es más fácil? Entonces, si ustedes quieren hablar de rotación, hablemos de rotación. Se en el fondo, las ventas equivalen a 2,5 veces lo que son las cuentas por cobrar. Alto, bajo, no sé, luego comparar con la industria, se tienen que indagar un poquito más. Les recomiendo trabajar con las permanencias, es mucho más sencillo. ¿Bien? Pero cuando dices que pongamos los ratios principales, ¿cuáles serían los principales? Los ratios principales, tenemos 5 grupos de ratios. Liquidez. Acá tenemos 2, razón de liquidez y razón ácida. Endeudamiento, que en términos de leverage o porcentaje de endeudamiento de la empresa, ahí tenemos 3. Es un endeudamiento, corto plazo, largo plazo y cobertura. Después tenemos actividad, dentro de actividad son todos los que están marcados acá en azul.
Dentro de rentabilidad son todos los que vienen después. Y lo último son los ratios del mercado, que en este caso solamente quiero uno de la reacción. Entonces la gracia es que hables de uno de cada uno de estos 5 grupos. Bien. Por ejemplo, liquidez es más importante, liquidez. Por ejemplo, endeudamiento, el más importante es el leverage, que aquí no está, por si acaso. En términos de actividad, el más importante es la permanencia de las cuentas por cobrar, que son los clientes, porque eso depende del producto efectivo. En términos de rentabilidad, tienes dos, el ROA y el ROE, la rentabilidad para la empresa y la rentabilidad para el accionista. Y en términos de mercado, veíamos un montón de partidos de mercado, pero acá se en el último, que es la utilidad de producción. Y entonces, tienes una gama que yo creo que no habla solamente de los más importantes, que al final es uno de cada uno de los productos. ¿Bien? Gracias. Ya, eso era como para comentarles sobre el caso. Por último, si van a poner eso, estudienselos todos, porque les pueden preguntar de cualquier cosa. Ya. Y si quieren saber como más en profundidad, si tuvo algún juicio en la empresa, les fue mal por el COVID, les fue bien, tienen algún problema con los mandantes, dentro del análisis razonado que les estoy mostrando está toda la explicación que tiene la empresa durante el mes. Y ustedes pueden también saber qué fue lo que les pasó. Bien, vamos a la última parte que está muy cortita. Veíamos antes entonces que podíamos hacer este presupuesto de caja. No te mueras. Toma agua. Veíamos entonces que podíamos hacer este presupuesto de caja y ver en el fondo las cobranzas mes a mes y los pagos mes a mes para ver cuándo les damos una línea de crédito de corto plazo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es pronosticar cuál va a ser nuestra línea de crédito o financiamiento que vamos a tener a largo plazo. Más que la línea de crédito va a ser en el fondo ya como un hipotecario, o a 5 años, o a 2 años, puede ser un bono, puede ser un leasing, etc. Entonces lo que vamos a tener que hacer acá primero para poder evaluar el requerimiento de este financiamiento externo es realizar un estado financiero pro forma. ¿Qué significa esto? Vamos a proyectar el balance, vamos a proyectar el estado de resultado, ¿bien? El que sea pro forma significa que mantenemos las mismas condiciones, es decir, que por lo menos vamos a mantener el mismo capital de trabajo, que por lo menos vamos a mantener la misma rotación de activos, la rotación de cuentas por cobrar, la rotación de inventario, para que las permanencias se mantengan más o menos iguales. Por lo tanto, lo que vamos a hacer acá es como proyectar en base a lo que tenemos al día de hoy algún tipo de crecimiento. Por ejemplo, el día de mañana queremos vender más del 30%. ¿Y qué pasa si nosotros vendemos más del 30% mañana? Vamos a tener que entonces invertir en más mano de obra, en más materiales, van a aumentar nuestros costos. Entonces, este aumento de costos quizás vamos a tener que arrendar otra oficina para poder crecer hasta el 20%. Se van a ir sumando un montón de obligaciones para el fondo cumplir con los crecimientos. Y por lo mismo, en base a lo que vamos a proyectar como ingreso y todos estos costos que vamos a tener que estar solventando para poder crecer, vamos a tener que entonces recurrir a alguna fuente de financiamiento externo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es tratar de ver cuánto va a ser entonces el financiamiento que vamos a tener que pedir a los bancos. Entonces, la gracia de esta parte es que vamos a proyectar el resultado, un estado de un balance general, nos va a dar un monto, es decir, como por ejemplo, el desfase que tenemos son 500.000 pesos. Ok. La gracia de esto es que ustedes pues vayan a los bancos y digan, mira, tengo este desfase de 500, ¿qué me ofreces tú? Crédito consumo, crédito hipotecario, leasing, bono, etc. Y entonces, en base a esto, ustedes pueden como ir a negociar con los bancos la fuente de financiamiento que más adecuada según lo que ustedes estén buscando. ¿Se van entendiendo como la idea de lo que vamos a hacer? Bien, entonces acá tenemos la proyección del estado financiero, vamos a mantener la estructura en términos de qué. Los supuestos son los siguientes. Y las rotaciones se van a mantener en los datos que están ahora. Las rotaciones tenían rotación de inventario, rotación de cuentas por cobrar, rotación de cuentas por pagar. Vamos a estimar un nivel de crecimiento en ventas y en costos que ustedes en el fondo quieran soportar al día de mañana. Y vamos a estimar una estructura de capital que quieran mantener el día de mañana. Si bien vamos a crecer al 20% de las ventas, ese 20% quizás lo quiero hacer solo con deuda, o con deuda con patrimonio, o voy a sacar la plata de otro lado, quizás por accionista. Entonces, vamos a tener que definir estas tres grandes cosas. Las rotaciones que queremos mantener el día de mañana, cuánto vamos a crecer el día de mañana, y cuál va a ser la estructura para solventar el cuánto de ese crecimiento. Son como las primeras preguntas que uno debería hacerse al momento de proyectar. Bien, ¿qué tenemos acá? Tenemos el estado de resultado de un balance súper reducido. Me olvidé que está la cámara ahí. No, la cámara. Pero la cámara Es el micrófono. Ah, ya. Bueno, no se lo puedo tapar. Ya. Tenemos entonces aquí las ventas. 1.000 al día de hoy, 800 como costos. Costos puede sumar todos los otros costos operacionales o no operacionales. Y tenemos que estamos teniendo una utilidad en la última línea de 200. Bien resumido.
El balance tenemos entonces activos compuestos por activo corriente y no corriente, pero en el de la suma de 500 y esos 500 están financiados en mi tribota, deuda y capital. Bien, 250 y 250. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a decir, ok, yo quiero entonces crecer mi empresa. Si hago crecer mi empresa, voy a hacer un supuesto entonces en términos de algún tipo de porcentaje de crecimiento en las ventas. Y para eso vamos a tener que primero mantener las rotaciones. En este caso, en la parte de los activos no tenemos ni cuentas por cobrar ni inventarios. Por lo tanto, nos vamos a mantener con la rotación de activos. Vamos a estipular un crecimiento en las ventas y en los costos del 20%. O sea, suman las ventas 20, los costos también suben el 20%. Y este financiamiento, este crecimiento va a ser financiado en partes iguales, como manteniendo la estructura de capital que tiene la empresa al día de hoy. La rotación de activos que tiene mi empresa en este momento, la rotación de activos se calcula como las ventas en los activos es de 2 veces, ¿bien? Ventas de 1000, activos de 500, rotación de 2 veces. Es decir, que si al día de mañana llego a alterar mis ventas, esta división me tiene que seguir dando 2, ¿bien? Por tanto, si yo altero mis ventas y yo sé que esto me da 2, puedo saber al tiro cuánto va a ser el valor del activo que voy a tener al día de mañana. ¿Me siguen o no? Ya. Bien, hago crecer entonces al 20%, las ventas de 1000 pasan a 1002, los costos pasan ahora en 960, por lo tanto la utilidad última me está quedando en 2. Mis activos entonces ahora los vamos a calcular de la siguiente manera. Teníamos entonces activos por 500 que cumplían rotación de 2 veces. Ya sabemos que las ventas son 1002. Entonces, como ya sabemos que las ventas son 1002 y sabemos que esta división da 2, vamos a sacar los activos y los activos me dan 600. ¿Se entiende, no? Ya. Es decir, que estamos aumentando de 500 a 600 el 20% de crecimiento en las ventas. O sea que estamos aumentando los activos en 100. Esos 100, como dice ahí, los vamos a financiar en parte igual. Por lo tanto, voy a sumar 50 deuda y 50 patrimonio. Entonces, si tenía 250, pasa a 300. 250, 300. O sea, en el fondo estoy calzada. Tengo un balance con 600, donde estoy cumpliendo lo que es la rotación del activo de 2 veces, donde estoy manteniendo la estructura de capital en partes iguales y donde estoy creciendo al 20%. Súper sencillo hasta el momento. El problema está en lo siguiente. Fíjense que ustedes están generando utilidad neta de 240. Significa que estos 240 tienen la posibilidad de repartirlo todos los accionistas y se lo lleven, o reinvertir una parte y dejarlo como parte del patrimonio. Si ustedes observan acá, su patrimonio solamente está aumentando 50. Significa entonces que de estos 240 lo repartí todo y solamente me dejé 50. O sea, estoy repartiendo como 190, más o menos. O sea, en el fondo estoy diciendo que mi política de dividendos es, en el fondo, repartirlo casi todo, el 80%, y solamente retener un pedacito. Eso va a depender, en el fondo, de cómo lo estipule cada una de las empresas. Pero es correcto, ¿no? Porque, en el fondo, la gracia de todo esto es crecer. Ok, crezco, genero utilidad, pero igual ir guardando para futuras inversiones, y acá no estoy guardando nada, estoy guardando solamente un 50%. Entonces, ¿qué nos va a pasar? Como pueden ver, entonces, de los 240 que teníamos acá como utilidad, solamente estoy reinvirtiendo 50, 190 se lo están llevando como retiros, y por lo tanto estoy manteniendo lo que es la estructura de capital. Si no lo hiciéramos así, y en el fondo ahora quisiéramos reinvertirlo todo, es decir, no retirar nada, no repartirle nada a los accionistas, sino quedándole todo yo como empresa, nos pasaría lo siguiente. Acá tengo lo que es el balance general y el estado de resultado original. Acá tengo lo que es el estado de resultado con el 20% en las ventas y los costos y la utilidad de los 240. Y ahora, ¿qué pasa si es que yo llego y sumo los 240 al capital? Y digo, ¿sabes qué? No quiero repartir nada a los accionistas y me voy a quedar con toda esta utilidad para mí, para la empresa, para reinvertir en el fondo para el futuro. De los 250 que están acá, llegamos ahora a 490. El problema es que yo tengo que cumplir que mi activo total es 600. Entonces, para que me cuadre, la deuda disminuye. ¿Qué significa eso? Que en el fondo acá yo estoy reinvirtiendo utilidad para pagar deuda. ¿Les gusta la idea, no? Va a depender del fondo de la empresa. Si quieren reinvertirla para pagar, ok. Pero el hecho de haber pagado la deuda y haberme quedado ahora con más patrimonio alteró la estructura de capital. Antes estábamos mínimos 50 y 50 y ahora estamos haciendo más patrimonio que de deuda. Eso significa que el ratio de endeudamiento va a alterar para la empresa y la rentabilidad también va a alterar, porque recuerden que el ratio de endeudamiento va de la mano con lo que es el ROE, la rentabilidad para el accionista.
Entonces puede ser que el reinvertirlo todo no sea siempre la mejor opción, porque eso va a sacrificar rentabilidad para el accionista. ¿Se va entendiendo, no? ¿Sí? Bien. ¿Cómo lo vamos a calcular de manera correcta? ¿Qué es lo que vamos a hacer en el fondo? Lo más correcto entonces es calcular la fuente de financiamiento requerido, el famoso FED. Y aquí la mover en adelante por todo el curso porque todo tiene que ver con el fuente de financiamiento. Para calcular esta fuente de financiamiento externo, vamos a tener que entonces suponer estos 6 puntos. Primero, vamos a estimar la tasa de crecimiento X, 20%, 10%, como se le ocurra en el fondo de la empresa que está proyectando. Vamos a mantener las rotaciones, como yo les comentaba al inicio, de las cuentas por cobrar, los inventarios, los proveedores y el activo total, si es que tenemos solo activo total, si no vamos a ir por cada una de ellas. Vamos a mantener un porcentaje respecto a las ventas, las cuentas que son de efectivo y otros activos, en cuanto a las que no estamos tocando por las rotaciones, todo lo que no sea ni cuenta por cobrar, ni inventario, ni proveedores, todo lo vamos a hacer un porcentaje sobre la venta. Entonces, de esa manera vamos a poder en el fondo proyectar en base a una nueva venta. Vamos a determinar cuál va a ser la tasa de variación de la utilidad de los dividendos, que de aquí en adelante la vamos a llamar el porcentaje B, y la tasa que va a ser de reparto de dividendos, que va a ser 1 menos B. Bien, las sumas las dos me dan 100% de la utilidad. Yo puedo tener 50 y 50, 40 y 60, 80 y 20, etc. Luego de haber proyectado todo esto, que lo vamos a hacer ahora juntos, vamos a evaluar y determinar la cantidad de plata de activos que nos quedan cubiertos con el nuevo crecimiento y con las fuentes de financiamiento actuales que tiene la empresa. Por lo tanto, vamos a ver cuánto va a ser la plata que vamos a tener que ir al banco y decirle, necesito tantas lucas. Bien, eso se le llama entonces el FED, las fuentes de financiamiento externo. Y la gracia de hacer todo esto es que no podemos alterar la estructura de capital trabajo exigente. Por tanto, si bien vamos a proyectar el estado de resultados, vamos a proyectar el balance, no podemos descuadrar en base a lo que ya estaba antes. Y la gracia en el fondo es proyectar, pero mínimo mantener constante lo que ya está al día de hoy. Si quieren, ustedes pueden hacer escenarios malos o muy optimistas, pero el promedio es mantener lo que está en el fondo al día de hoy. Por tanto, en el fondo, este fuente de financiamiento se basa a mantener la estructura y ver cómo nos va a quedar el balance para poder ir a pedir el fondo de financiamiento externo. Bien, vamos a ir un poco más lento para que se entienda esta parte. Tenemos activos y pasivos. Los dos suman 3.000. Dentro de los activos tengo efectivo, cuentas por cobrar, inventario y el total de los activos circulantes o corrientes, y tenemos los activos fijos. Dentro de los pasivos tenemos las típicas cuentas de pasivos por pagar, cuentas por pagar, deuda a largo plazo, y dentro de lo que es el capital contable, ¿bien? Tenemos acciones, tenemos utilidades retenidas, y ahora acá nos abrieron lo que es el patrimonio. En el otro ejercicio lo teníamos solamente como patrimonio. Pueden ver que en esta estructura actual de la empresa, los 3.000 están financiados principalmente con patrimonio. Bien, por lo tanto, vamos a ver el día de mañana si con la nueva fuente de financiamiento, dado el crecimiento que vamos a estipular, se mantiene o no se mantiene la estructura de capital que observamos acá. Bien, tenemos también el estado de resultados al otro lado: ventas, costos, utilidad agregable, impuestos, utilidad neta de los dividendos, las acciones que están entonces reteniendo. Y acá lo que tenemos entonces es que está generando ventas por 1.000, costos por 800, estamos generando entonces una utilidad neta de 132. De los 132, 44 van a ser pagados como dividendos y 88 van a ser entonces retenidos dentro de lo que es el estado de resultados. Para poder hacer entonces este análisis, vamos a suponer lo siguiente. Vamos a decir que las ventas van a crecer en 25%, por tanto de esos 10.000 van a crecer en 25%. Y el porcentaje de costos que tenemos actualmente se va a mantener constantes. Si ustedes observan acá, el costo son los 800 sobre los 1.000, o sea, en el fondo es un 80%, se va a mantener ese mismo 80% a pesar que haya aumentado la venta en un 25%, que en el fondo es lo que dice el supuesto. Vamos a mantener, como dice el enunciado, las rotaciones de cuentas por cobrar, de inventarios y cuentas por pagar. ¿Cómo se calcula la rotación de cuentas por cobrar? La rotación de cuentas por cobrar se calcula como las ventas partido las cuentas por cobrar. Ventas de 1.000, cuentas por cobrar por 440, la rotación nos queda en 2,3 veces. La rotación de inventarios se calcula como los costos de venta, que son los 800, en los inventarios, que son 600, por lo tanto se me está dando, no sobre el número, 1,3 veces.
Y las cuentas por pagar, chiquillos, se calcula como el costo de venta o las compras en las cuentas por pagar. O sea, los 800 en los 300 me está dando 2,7 veces. Esos indicadores tienen que ir de memoria para el momento del certamen. ¿El inventario cómo era, profe? El inventario se calcula, la rotación Sí. es el costo de venta a partir del inventario. Acá son los 800 en los 600. Y la cuenta por pagar, la rotación, es el costo de venta o las compras, si ustedes conocen las compras, van a comprar, partidos en la cuenta por pagar, que en este caso serían 300, los 800 en los 300. ¿Bien? Entonces ahí tenemos las rotaciones actuales. En este momento aún no hemos proyectado nada, pero por lo menos si queremos proyectar, vamos a tener que mantener ese nivel de rotación en términos de cuentas por cobrar, de inventarios y cuentas por pagar. Luego lo que vamos a hacer, ya sabiendo que en el fondo este que está acá se mantiene como una razón, este se mantiene como una razón y este se mantiene como una razón. O sea, ¿qué quiero decir esto? Si la rotación de cuentas por cobrar se calcula como las ventas partido en las cuentas por cobrar, de hecho lo voy a anotar porque queda más claro, y yo pronostico ventas, tres veces. Si yo proyecto ventas nuevas, sé que puedo sacar entonces la cuenta por cobrar. Esa es como la lógica. Entonces, si yo tengo la rotación de la cuenta por cobrar, tengo la rotación de inventario y tengo la rotación de cuentas por pagar, basta con que yo proyecte el estado de resultado nuevo y ya tengo cuántos son los montos de esta, de esta y de la otra. ¿Se entiende, no? Ya. A las demás cuentas que aún no toco, las voy a entonces a calcular como un porcentaje sobre la venta. Entonces, como por ejemplo esta no la estoy tocando, voy a ver cuánto es esto sobre la venta original. En el fondo sería 1,8 veces los inventarios sobre la venta. Y si es que yo llego a variar las ventas, también me varía en el fondo el activo fijo, porque va a estar en el fondo en proporción a lo que es las ventas. Eso va a pasar con todas las otras cuentas que no estamos tocando como una rotación. Luego, vamos a hacer todo esto por partes, por si acaso. Cuando ya tengamos estimado más o menos cómo se va a ir estructurando este balance, vamos a ver cuál va a ser la tasa de retención de utilidad que tenga la empresa, por tanto, cuánto va a ser lo que va a reinvertir. Ya pueden ver acá que entregan como dividendos 44 de los 132, o sea que están entregando como dividendos un tercio de lo que es la utilidad. Si bien que si yo proyecto ahora a futuro, mínimo tiene que entregarme ese tercio como utilidad y lo demás reinvertirlo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ir proyectando en base a los puntos que están acá. Primero vamos con las ventas. Vamos a proyectar entonces las ventas 25% y vamos a tener los costos en la proporción que está el día de hoy. Entonces fíjense ahora que las ventas me están quedando en 1.250, los costos del 80% como era antes, 1.000, la utilidad en 250, los impuestos va a ser por el porcentaje, la utilidad me queda en 165. Antes la utilidad neta era 132, ahora es 165. Bien, tengo en el fondo el estado de resultados. Como ya tengo el estado de resultados, ahora ya puedo calcular lo que sería entonces en base a la rotación, la cuenta por cobrar, en base a la rotación de inventarios, que es costo de ventas partido del inventario. Ya sé que el costo de venta nueva ahora son 1.000, y sé que esta rotación me tiene que dar 1,3, un time. Ya puedo saber entonces cuánto es el inventario, y la rotación para las cuentas por pagar, que en este caso va a ser costo de venta o compras. Como no tengo información de las compras, pesco el costo de venta, y ya sé que esto es 1.000, y que la rotación completa es 2,7, ya puedo sacar al tiro entonces cuántos son estas cuentas. Entonces ahí ya se sacó el tiro cuánto es la cuenta por cobrar, ahora son 550, se sacó la que es inventario, 750, se sacó la que es por pagar, que son 375. O sea, las primeras tres cuentas podemos sacar entonces al calcular esta proyección del estado financiero. Ahora, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a mantener entonces, como decíamos antes, el mismo porcentaje en términos de activo fijo. El activo fijo que estaba antes era 1.008 en los 1.000. Ahora va a ser la misma ponderación en base a la nueva venta, nos está dando 2.250. Ya al tener eso, y la cuenta de efectivo también. La cuenta de efectivo que está arriba, antes era 160 en los 1.000, porque no está incorporada como rotación, está como afuera. 160 en los 1.000, ahora tengo
Nueva venta, mantengo el porcentaje, me está dando 200. Entonces ya tengo la primera parte, que sería el fondo para poder armar el activo de la empresa. Y en base al activo de la empresa, llegar al activo total que me tiene que cuadrar, de hecho, al otro lado. ¿Se va entendiendo hasta el momento cómo se está calculando? Tiro. La rotación de inventario, que no eran los costos. Costo de venta. Ah, ya. Ahora, ojo, que estos números que están acá, 2,3, 1,1, 1,3 y 2,7 son mucho más decimales, por tanto no les vale el número exacto. Tendríamos que calcularlo con el decimal completo. ¿Se entendió cómo se proyectó? ¿Sí? ¿O de nuevo? ¿Sí? Ya, perfecto. Vamos por el otro lado. Las cuentas por cobrar se calcularon entonces en base a lo que es la rotación. Y los documentos por pagar que ustedes ven ahí están en 100. Si yo me devuelvo al balance anterior, siguen estando en 100. ¿Qué significa esto? Los documentos por pagar es la cuenta donde nosotros registramos la deuda que está en el corto plazo. Como nosotros queremos ver cuál va a ser el financiamiento que le vamos a dar a esta empresa, no vamos a tocar nada que sea deuda, porque después vamos a ir a negociar para saber cuánto va a ser el monto total. Entonces, fíjense que las cuentas por pagar las calculamos en base a la rotación. Los documentos por pagar los mantuvimos tal cual, porque no sabemos cuánta deuda vamos a pedir. La deuda a largo plazo se mantiene tal cual, porque tampoco sabemos cuánto va a ser la deuda bancaria que vamos a pedir. En términos de acciones, fíjense que acá tenemos 800. Lo mismo que había antes. Y ahora teníamos 800, exactamente el mismo número. Y en términos de utilidades, esta sí la vamos a variar. Porque como hemos generado mayor venta, hemos generado costo y utilidad neta, esa utilidad neta, recuerden que un porcentaje iba a ser pagado como dividendos y un porcentaje se iba a retener. En el ejercicio original teníamos 132, 44 eran dividendos, 88 era para retener, por lo tanto estábamos en el fondo repartiendo un tercio o reteniendo 2 tercios, si quieren ver por el otro lado. Significa ahora que si yo vuelvo a crecer las ventas, como decimos recién, y obtengo ese nivel de utilidad de 165, un tercio va a ser entonces pagado como dividendo y 2 tercios va a ser para retener. Es decir, que tengo que calcular el 2 tercios de 165 para ver cuánto va a ser la utilidad que va a aumentar de un periodo a otro, la parte que estoy guardando, la parte que no estoy repartiendo. ¿2 tercios de cuánto era? De 265, que es la utilidad final que tenemos ahí en el estado de resultados. 2 tercios. ¿Cuánto te da 2 tercios de 165? 110. 110. Y 110 es lo que varía acá. Entonces, si antes teníamos utilidad retenida por 1000, ahora vamos a tener que sumarle 110, que es lo que yo estoy reteniendo. Como pueden observar, esto no nos va a cuadrar con el lado de los activos, porque estamos manteniendo los documentos por pagar en el mismo monto y estamos manteniendo lo que es la deuda a largo plazo en el mismo monto. Entonces, solamente hemos variado la parte que podemos alterar en base al estado de resultado y la parte de la operación. Bien, tampoco nos han dado información si es que hay una emisión de acciones. Si es sí o sí, también lo alteramos. Por lo tanto, acá estamos llegando a un total de pasivos de 3.100 cuando tenemos que llegar a 3.007. La diferencia va a ser entonces el financiamiento, nosotros vamos a tener que ir a pedir a los bancos. Bien, ese va a ser entonces nuestro requerimiento de financiamiento externo. Y este requerimiento de financiamiento externo, sabiendo que la diferencia son 565, vamos a tener que ver qué porción va a ser en el corto plazo y qué porción va a ser para el largo plazo. Porque la gracia de todo esto es que no alterar mucho la estructura de capital, porque si alteramos la estructura de capital nos va a alterar entonces la rentabilidad que va a tener la empresa. ¿Me van siguiendo, no? ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, esos 565, ¿cómo yo voy a saber qué parte va a calcularse? ¿Qué parte va a ser entonces calculada como en el corto plazo y qué porción voy a largo plazo? Lo que vamos a ver ahora a continuación es que tenemos que mantener por lo menos mínimo el mismo capital de trabajo en la empresa para poder ver entonces qué porción vamos a destinar al corto y qué porción vamos a destinar a largo plazo. Si nosotros calculamos el capital de trabajo original, bien, el capital de trabajo original tenemos activos corrientes por 1002, pasivos por 400, por lo tanto el capital de trabajo va a tener valor de 800. Como yo estoy proyectando ahora este balance, mis activos corrientes están en 1500
mis pasivos corrientes están en 400, la diferencia me tiene que dar 800. ¿Cuánto deberíamos entonces sumarle a este lado? 325. ¿Cómo es el número exacto? No, la diferencia. 325. La diferencia eran 225, como teníamos 100, nos quedan 325. Buena matemática. Entonces, lo que vamos a tener que hacer acá, voy a repetir el ejercicio. Nos fijamos entonces en el capital de trabajo original, en el monto del capital de trabajo, mínimo los 800. Ah, ¿tenéis la vía por empresa? No. Ah, no. Evaluamos entonces el nuevo balance. En base al nuevo balance calculamos cuánto nos faltaría para poder cumplir con este capital de trabajo. Una vez que sabemos cuánto es lo que tenemos que pedir en el corto, la diferencia va a ir en el largo. Y de esa manera ya cuadramos nuestro balance. Nos va a dar exactamente en la misma porción, el mismo total de activos y el mismo total de pasivos. Entonces la gracia sería que después ustedes vayan al banco y le digan, mira, necesito tanto en el corto que me ofrecí, tanto en el largo que me ofrecí. Y de esa manera ustedes no alteran la estructura de capital de la empresa y tampoco alteran los ratios de rentabilidad que pueden tener en base a la proyección que están llevando. ¿Se va entendiendo, no? Profesora, ¿podría explicar de nuevo cómo estuvo el financiamiento a corto plazo, por favor? Ya, oye. Espera, ¿se entendió cómo proyectamos el balance? ¿En la parte de los activos? Claro. ¿O no? ¿Se entendió? ¿Esta parte? Ah, sí. ¿Sí? ¿Todo está, ¿cómo llegamos a los 3.700? Todo bien, ya. Luego lo que hicimos fue, con la rotación de cuenta por pagar, calculamos la cuenta por pagar, los documentos por pagar, que son en el fondo de los vencimientos bancarios, y la deuda a largo plazo se mantuvieron constantes. Las acciones, como no tenía información sobre emisión, se mantuvo constante. La utilidad retenida aumentó en base al porcentaje de retención. Y llegamos entonces a un desfase de lo que es el balance respecto a lo anterior, que en este caso era el 565. Hasta ahí bien. Ya. Ahora, para saber de esos 565 qué porción va en el corto y qué porción va en el largo, lo que vamos a hacer es calcular el capital de trabajo original de la empresa, en su origen. Se calcula como el activo corriente menos el pasivo corriente. Acá tenemos 1002 y acá tenemos 400. La diferencia te está dando 800. Significa que para la nueva proyección, tu capital de trabajo tiene que ser 800. ¿Ahí? ¿Bien? Ya, 800. Quedémonos con el número. Bien. Acá tengo entonces el balance que está proyectado. Como puedes ver acá, tienes activos circulantes por 1500 y tienes pasivos circulantes o corrientes, en este caso por 475. La diferencia no te da 800, te faltan 225. Como te están faltando 225 para que la diferencia te dé los 800, esa diferencia es la que tú vas a sumar como deuda de corto plazo. Entonces lo que está acá como documentos por pagar, bien, va a ser la diferencia para poder completar con ese capital de trabajo. Y la diferencia para completar los 500 va a estar entonces en el largo plazo. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Ya. Gracias. De nada. Bien. Si es que no quieren hacer toda esta estrategia y manejo en términos matemáticos de ir cuenta por cuenta calculándolo, porque es súper complicado, realmente ustedes se pueden mezclar las cuentas y quedar embarradas, hay una fórmula, que es esta. Y entonces, en vez de estar proyectando cuenta por cuenta, haciendo la situación original, situación final, viendo en el fondo si me cuadra o no me cuadra, basta con que ustedes utilicen la fórmula y con la fórmula van a llegar exactamente al mismo número. Dentro de la fórmula tenemos activo partido en ventas por la variación de las ventas, menos las cuentas por pagar partido en las ventas por la variación de las ventas, menos el margen neto por las ventas proyectadas que van a estar en valor, por el porcentaje B. El porcentaje B es lo que ustedes están reteniendo de la utilidad, lo que no están repartiendo como dividendo. Bien, ese porcentaje se va a quedar dentro de la utilidad. O sea, el activo, fíjense que acá estamos agregando los datos del estado de resultado original. En el estado de resultado original, porque no hemos proyectado nada aún, me voy a devolver, teníamos activos por 3.000, ventas por 1.000, cuentas por pagar por 300, entonces vamos a agarrar estos datos, ¿bien? Porque la gracia es usar la fórmula para no proyectar el balance. Profe, en este caso entonces el B es, ¿Un tercio o dos tercios? claro, 66%. Dos tercios, claro. Entonces acá tenemos el activo por 3.000, las ventas,
Acá tenemos la variación de las ventas, como crecíamos el 20%, estamos creciendo entonces 250, pasamos de 1000 a El número de la 1050. venta, ¿ya? Son los números, ¿ah? El número. El número sí. Los activos, no, perdón, aquí va la cuenta por pagar, esta era 300, por si acaso, que tengan cuidado. 300 en 1000, la variación de las ventas, menos el margen neto. Recuerden que el margen neto es la última línea, la última utilidad partido en las ventas, que es el 13% del resultado original, 6,2, por la venta nueva, que son 1250, por este porcentaje que yo voy a empezar a retener como utilidad, haciendo toda la matemática, van a llegar exactamente a los 565. Bien, esa es como la gracia que tiene la famosa cuota. Acá, error de criterio por si acaso, eran 300, que lo puedo ver. Bien, entonces teniendo eso, se salta al último paso, ver el capital de trabajo, ver que la diferencia del capital de trabajo era 800, por lo tanto lo que tengo que llegar en el fondo a una proporción que mantenga el mismo capital de trabajo en 800, y de esa manera entonces pueden también llegar a saber que tienen que estar financiando un pedazo en el corto y un pedazo en el largo. Pero ya más o menos saben cuánto es el número a grandes rasgos. Este se le llama el FED, las fuentes de financiamiento externo. Y eso es lo que ustedes en el fondo van a negociar con el banco para pedir la mejor deuda a la menor tasa de interés. Si gustan usar la fórmula, mejor. Si quieren hacer toda la proyección, también va a depender en el fondo quién la acomode más a ustedes. Yo prefiero hacer la proyección porque ahí me entretiene hacer el balance. Pero si ustedes quieren usar la fórmula, es la misma cuestión. Bien, entonces acá nos queda al final el balance proyectado con las variaciones que estábamos viendo y ya con el financiamiento calculado en el corto y en el largo. Ahora, por último, y esto ya es lo último. Estimar la tasa de crecimiento no es tan arbitrario, no es como que nosotros digamos, oh sí, quiero crecer al 20%, porque al final todo esto va a depender de cuánto es el crecimiento que tiene la economía, cuánto es el crecimiento que tienen nuestros pares, cuánto es el crecimiento real que nos puede dar este negocio. Por lo tanto, van a haber indicadores que les van a servir a ustedes para poder estipular cuál va a ser la tasa de crecimiento quizás más adecuada. Estos indicadores se les llama entonces tasa de crecimiento interno y sustentable, que son las que están calculadas acá. La tasa de crecimiento interno se logra sin ningún fuente de financiamiento externo, es como decir, como saben que quiero crecer, pero no puedo abrir ni una deuda. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? O sea, ¿a qué porcentaje puedo crecer sin estar pidiendo financiamiento externo? Se calcula entonces como el ROA por B. B es la parte que... Lo tengo. Bien, de utilidad, el 2/3, claro. 1 menos el ROA por B. Y el segundo, que es sustentable, es considerando una nueva fuente de financiamiento, o sea, cuando ustedes están disponibles a pedir más deuda del banco. Y en ese caso se calcula como el ROE por B, 1 menos el ROE por B. Los porcentajes van a ser distintos, ¿bien? Y esos porcentajes que están ahí van a marcar entonces más que nada como un parámetro, para no decir que yo llego a crecer al 20%, sino que esta empresa máximo le está dando a crecer un 2, un 3, un 4. Va a depender en el fondo de cómo sean los indicadores y cuánto sea la tasa, la política de reparto de dividendos que tenga cada una de ellas. ¿Se va entendiendo, no? ¿Sí? ¿Dudas hasta el momento? ¿No? Clarísimo. Ya. Súper. Vamos a dejar para la próxima clase la ayudantía. De todas formas está con pauta si la quieren revisar, pero vamos a revisar en la próxima clase. Y vamos a empezar a ver ya matemáticas financieras, que es como lo que ustedes tienen un poco más débil del curso anterior, para ya empezar a tratar la nueva matemática. ¿Bien? Muy bien. Okay. Hasta el momento, ¿claro? Sí. ¿Se entiende? Ya. Profe, en esta clase de ayudantía. Esa, y vamos a hacer pero se corrió para la otra. Ah, ya, perfecto. Eso fue lo que llegamos hasta la hora nomás. Primera vez que llego a dar una clase. Esta semana. Sí. 10 puntos menos. No, pero vamos a tener por lo menos una ayudantía antes del certamen, ¿cierto? Y ahí les cuento la próxima semana, no sé si todos llegaron a la hora, pero quedamos en ver que el informe se retrasó 2 semanas. Bien. Por lo tanto, la fecha de entrega va a ser tentativamente para el domingo 27. Pueden revisar el video. Y el certamen, que no va a haber, y el certamen el 25. Pero hay una propuesta por ahí que se pueden juntar las dos cosas para el mismo día 25. Que les voy a contar la próxima semana si lo hago, si lo no. En este caso, no sería certamen, sino que sería el informe más la presentación. Pero vale por las dos cosas. Pero vale por las dos cosas, ¿bien? Eso les voy a contar la próxima semana. Y por lo tanto, por mientras avancen el informe que les pide el grupo
Ya, estamos. Ya. Gracias por... Hoy tenemos que le vamos a poner